Bien, como dijimos, este es el último tema de la temática de generación termoeléctrica y los temas que vamos a ver son los que aparecen en pantalla, ¿no? Que algunos van a ser eh, in- a modo de repaso de lo que vimos en termodinámica, sobre todo la parte teórica, pero bueno, ya después van a ver que hay conceptos específicos de esta asignatura, ¿bien? Diría que de acá para adelante es todo nuevo, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa, yo en la primera parte que es como un repaso voy a ir un poquito más rápido y después nos detenemos. Bien, conceptos, esto es íntegramente de repaso, ¿sí? Porque vamos a ir mencionando estos términos durante la clase de hoy y la del martes que viene, entonces para tener la misma nomenclatura, digamos, o vocabulario. Calibre o diámetro del pistón, sí, vamos a hablar de motores alternativos hoy, ¿sí? O sea, que es el famoso cilindro-pistón, varios cilindros y pistones, como vamos a ver, eh, que se desplazan justamente alternativamente, por eso el nombre, una carrera, ¿sí? Que digamos que es la distancia que recorre el pistón en el interior del cilindro entre el punto muerto superior, que es lo que se determina con ese nombre a la posición cuando queda el volumen más chico en el cilindro y el punto muerto inferior cuando queda contrariamente el volumen más grande de sustancia en el cilindro. ¿Bien? Y el volumen desplazado es justamente la diferencia entre estos dos. Algo que es muy importante, que ya estuvimos viendo en termodinámica y lo vamos a volver a ver, es el volumen mínimo que queda contenido en el cilindro cuando el pistón se encuentra en el punto muerto superior, que es algo que es sumamente necesario, y también se conoce como espacio muerto. Y como ya saben, ¿sí? La relación de compresión es un parámetro muy importante en este tipo de máquinas porque está íntegramente relacionado con el rendimiento de las mismas. Y es justamente el cociente entre el volumen máximo y el mínimo. ¿Sí? Eso también se relaciona con el espacio muerto y son cuestiones importantes que tienen que quedar claras. Bien, siguiendo un poco más, vamos a ver un poco de clasificación. Hay un montón de clasificaciones como en la mayoría de las cosas, ¿no? Pero respecto al funcionamiento, los motores de combustión interna, podemos clasificarlos en alternativos, que como dije son la clase de hoy y la del martes, turbina de gas, que ya las vimos con Fede, y un motor rotativo que se llama Wankel, que es un caso muy particular que actualmente está en desuso prácticamente, por eso no lo vemos en la asignatura. Lo van a encontrar en el apunte teórico, pero no tiene aplicación y muchísimo menos a escala de la generación eléctrica, que es lo que nos importa acá. También a los motores, a las máquinas de combustión interna, la podemos clasificar según el ciclo que desarrollan en motores de dos tiempos y de cuatro tiempos. De cuatro tiempos son los que ya vimos en termodinámica, que vamos a ver hoy, también acá, y vamos a mencionar algo de motores de dos tiempos, cómo es que funcionan. Bien. Y después también otra clasificación que ustedes ya saben, la conocen, según el encendido de la mezcla de aire combustible, pueden ser a chispa o por compresión. Y obviamente que esto se puede mezclar, es decir, hay motores cuatro tiempos a encendido por chispa o por compresión, lo mismo con los motores dos tiempos, entonces hay una clasificación que se mezcla todo, básicamente, como sucede en la mayoría de las clasificaciones. Y si vamos a aplicaciones típicas, por ejemplo, bueno, acá está justo el ejemplo que les mencionaba, dos tiempos nafta o encendido por chispa, todo lo que es motores de muy pequeño tamaño, sí que tiene una facilidad para transportarlos y manipularlos alta, digamos, ciclomotores, máquinas de poda, que son motores chicos y también puede ser de la competencia, digamos, ¿no? Cuatro tiempos nafta, gran difusión en lo que es automóviles o el movimiento de los humanos. Lo mismo con el cuatro tiempos diésel. Y el otro que nos queda es el dos tiempos diésel, que son motores de gran tamaño, en la actualidad de muy gran tamaño, equipando principalmente motores de barco, ¿sí? De un tamaño muy, muy importante. Algunos ferroviarios también con este tipo de funcionamiento y en la actualidad se está ensayando eh,
desarrollar motores que trabajen con este principio de funcionamiento de un tamaño más chico. Bien, para poder aplicarlo a automóviles, por ejemplo. Bueno, vamos a ver un poco el ciclo que estudió Otto, sí que lo pudo hacer funcionar en 1867, como recordarán ustedes de termodinámica. El fluido que ingresa en el cilindro, en este caso, es una mezcla de aire más combustible y se va a componer de dos transformaciones adiabáticas y dos isocónicas, pudiendo ser de dos tiempos o de cuatro tiempos. Vamos a arrancar con el de cuatro tiempos y en un rato vamos al de dos tiempos. Y las relaciones de compresión típicas de 8 a 10. Repaso otra vez. Si uno observa un diagrama PB o presión en función del volumen, lo que tenemos representado abajo es el cilindro y el pistón, en su punto muerto superior y su punto muerto inferior con el volumen máximo. El diámetro del cilindro o el calibre, tenemos la válvula de admisión por la que ingresa la mezcla, en este caso de aire más combustible, y la de escape por la que sale. Y bueno, tenemos la carrera, que es la diferencia justamente entre el punto muerto superior y el inferior, y B2 es el volumen mínimo, B1 el volumen máximo. Esto ya sabemos, primer tiempo se admite o se produce la admisión, perdón, del combustible más el aire. Luego es la válvula de admisión se cierra y comienza el primer proceso adiabático, que es la compresión. Bien, ahí va a aumentar la presión y la temperatura indefectiblemente de esa mezcla. Para en el instante, en el punto 2, se produce la combustión por iniciación de una chispa, en este caso, y se simboliza como es un proceso muy, muy rápido esa combustión, como un aumento repentino del volumen, ¿sí? Sin que se modifique perdón, un aumento repentino de la presión sin que se modifique el volumen, porque sucede en un instante muy, muy corto. Entonces ahí en el punto 3 vamos a tener gases a alta presión y a alta temperatura y expansionan el pistón hacia abajo en la carrera de trabajo, justamente. Bien, llegado al punto 4, ya el pistón se encuentra en el punto muerto inferior, se abre la válvula de escape, eso hace que la presión caiga abruptamente otra vez, y luego el pistón tiene que barrer esa mezcla, porque ya ahí no es más una mezcla de aire más combustible, sino que son gases producto de la combustión, que hay que sacarlos del cilindro y volver a introducir nuevamente una mezcla fresca, digamos. Bien, esos son básicamente los cuatro tiempos del motor encendido por chispa. Yendo un poco más por ahí a la práctica, por llamarlo de algún modo, acá tenemos un GIF también que nos simbolizan esos cuatro tiempos. Acá en fotos es lo mismo. Tenemos la válvula de admisión, la de escape, ¿sí? El cilindro, el pistón que se mueve en su interior y un sistema de biela y cigüeñal que van a transformar el movimiento alternativo del pistón en uno rotativo que es mucho más fácil de aprovechar. ¿Sí? En este caso, en el contexto de la asignatura, acoplado al eje de un generador eléctrico. Bien, y como ustedes observan, el dispositivo tiene una carrera de trabajo cada cuatro carreras del pistón. ¿Sí? Entonces hay mucho espacio, mucho tiempo, perdón, que no está produciendo una entrega de trabajo y eso hace que la entrega justamente sea pulsante, por decirlo de algún modo. Bien, y eso no está bueno. Entonces lo que se hace muchas veces es colocar, como ya se imaginan o posiblemente lo sepan, varios juegos, ¿sí? De cilindros y de pistones, mínimamente 4, como vamos a ver en el caso de los motogeneradores, más, ¿sí? 12 o 18 juegos de cilindros y pistones, para que fíjense que ya con 4 en todo momento uno de los pistones está entregando o está en su carrera de trabajo, digamos, que se simboliza con este color naranja, que es el que produce la combustión. Y entonces de acá para arriba, cuando uno aumenta el número de cilindros, hace que esa entrega justamente sea mucho más estable. Es una de las ventajas de tener, o una de las obligaciones, digamos, de tener que agregar juegos de cilindro y de pistón. Bien, bueno, sigamos un poco más.
Y esto también lo vimos, pero no es importante que se acuerden, no queremos que se acuerden la ecuación del rendimiento ni el desarrollo de la misma, sino sí que sepan de qué depende el rendimiento térmico de un motor de combustión interna encendido por chispa. Bien, transformaciones que ya vimos en termodinámica, están en condiciones de poder seguirlas sin ningún drama, en cualquier libro está. Pero lo importante acá, lo que queremos discutir, llegado a este punto, es lo que está en el recuadro rojo. Bien, que nos dice justamente que el rendimiento térmico de un motor encendido por chispa o mediante ciclo Otto de 4 tiempos se rige mediante esta ecuación, en la cual va a intervenir la relación de compresión y el coeficiente adiabático, que era Cp sobre Cv de la mezcla. Si uno tiene el combustible fijo, porque es nafta, o sea, es una mezcla de nafta más aire, y sobre lo único que puede inferir, digamos, y originalmente es sobre la relación de compresión. Y claramente el rendimiento va a aumentar cuando la relación de compresión aumente. Esto es el rendimiento teórico, el rendimiento del ciclo Otto, que es el ciclo teórico para los motores encendidos por chispa. Un motor en la realidad no se va a regir estrictamente por la ecuación que está en pantalla, pero sí va a depender de los mismos parámetros, su rendimiento. ¿Y por qué hay diferencias? Por varios motivos, ¿sí? Primero y principal es porque este estudio desprecia la masa de combustible, porque fíjense que aparece el CV del aire y desprecia la masa del combustible frente al aire, que si bien es muy, muy poca, hay una masa de combustible que modifica los calores específicos del coeficiente adiabático. A su vez, como dijimos hoy, en un momento es aire más combustible lo que está en el interior del cilindro y posterior a la combustión son gases producto de la combustión. Eso hace que los calores específicos y por ende el coeficiente adiabático se modifique durante el proceso. Y a su vez, como el aire que ingresa y la mezcla de aire más combustible que ingresa lo hace a una temperatura relativamente baja y después alcanza temperaturas muy altas por la combustión, como ustedes saben, los calores específicos son función de la temperatura, entonces también tienen esa diferencia, digamos. Como dijimos, en los calores específicos, en el coeficiente adiabático, ¿sí? Eso hace que un motor real tenga cierta desviación de esta ecuación, pero lo importante es que va a depender de los mismos parámetros que se indican acá y de la misma forma, por decirlo de algún modo. Rendimientos teóricos del ciclo Otto, entre 40 y 54%. Teórico, ¿sí? En un ratito vamos a hablar de rendimientos reales. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Si no, seguimos un poco más. Parámetros típicos de los motores de 4 tiempos que están descritos en el apunte. Traje algunos para discutir. Solamente hay que tener en cuenta que en las evoluciones, en los 4 tiempos, en las carreras del pistón, tenemos como saldo un trabajo útil. ¿Por qué? Y porque hay un trabajo de expansión, que es en la carrera útil, como dijimos, pero también en otro momento hay que brindarle un trabajo al dispositivo, que es el trabajo de conversión. Entonces el trabajo útil surge como la diferencia de los dos y sería como un trabajo neto que puede brindarnos el dispositivo. Bien, eso es para tener en cuenta, pero para que lo sepan, nada más. Par motor. Este concepto es importante y vamos a hablar en varias ocasiones, tal vez. Eh, Par motor es de algún modo representa la energía, o torque también se puede comúnmente llamar, la energía que tiene disponible el motor, ¿sí? Y surge de una fuerza por una distancia, ¿sí? La fuerza es la que empuja, digamos, al pistón hacia abajo en su carrera de trabajo y la distancia justamente se da por el sistema de cigüeñal y biela, ¿sí? Si uno tiene un motor con una carrera más larga, ¿sí? Esta diferencia entre la rotación de la biela y el cigüeñal hace que el par motor aumente, ¿sí? Eso para que lo vayan viendo, que depende también del diseño del motor. Y es un concepto que es importante. Más adelante vamos a volver a hablar, ¿sí?
Después, cuando uno multiplica a ese torque por las RPM, obtiene la potencia que puede brindar el motor. Bien. Fede, entonces vos podés cambiar la biela esa para generar más par motor. No voy a responder cuando me insultan con un nombre como Fede. ¿Cómo, No, cómo? no, Maggie, te gasto porque me dijiste Fede. Ay, perdón, Pero te Juan. estoy gastando. ¿Cómo, perdón? Tan Perdón, feo, perdón. tan feo ser Fede. Bueno, le cambié el nombre a Juan, perdón. No, dale, Maggie, dale, por favor, te estaba. No, sí, sí, puedo incrementar el par motor cambiando la biela esa. Claro, bien, o sea, la manera de modificar el par motor está en el diseño del mismo. O sea, lo que hay que hacer es aumentar el largo de esta biela, digamos, por ende modificas la carrera y la relación de compresión. O sea, el fabricante es un parámetro que va a determinar en el momento de diseñar el motor y después, como vamos a ver, hay curvas que en los ensayos de los motores. ¿Por qué surge esta discusión? Porque siempre uno cuando habla de motores alternativos, uno sabe qué potencia tienen. O sea, probablemente si les preguntemos qué potencia tiene un auto, ustedes sepan qué potencia tiene. Ahora, si le preguntamos qué par tiene, qué torque tiene, y muy pocos van a saber el valor. Pero es muy importante también es el concepto de par motor, porque hace al rendimiento del mismo, al comportamiento, ¿sí? Pero sí, lo que Había- preguntaste es así. O sea, va a depender del diseño del motor, básicamente. Pico. Sí, y va a depender, o sea, para cerrar un poco, capaz que me adelanto un poco, los motores diésel, al tener Claro, una mayor relación de compresión, ¿sí? Tiene mayor brazo de palanca, ¿sí? O sea, lo que se desplaza con respecto al centro de claro. rotación, la biela, es una distancia mayor y logra mayor cupla, y además también está afectado por la presión que hay en la cámara del cilindro, ¿no? Que eso depende de la fuerza. Perdón, y puedo hacer una pregunta que por ahí no haya respuesta ahora, pero me surgió. El aumentar este par motor, ¿puede hacer que sea más frágil el motor? Porque al tener más brazo de palanca, como Bueno, se me hace como que es más frágil, pero capaz que nada que ver. y como que tiene, como dije, tiene más energía disponible para entregar y bueno, y habrá que diseñarlo prestando atención a esos valores y tomando los espesores adecuados para que no suceda ningún desperfecto, digamos. Pero sí, es Sí, como decir que un motor tenga más potencia, es más frágil. Y tiene que tener un diseño acorde, digamos, ¿sí? Está bien, está bien. hace poco había visto una comparativa. Perdón, Juan. Comentario rápido, me parece pertinente. Dale, dale. Porque tiene que ver con todo esto. Que comparaban dos motores que tenían la misma potencia. Era el motor de un auto deportivo y el motor de un camión, que tenían la misma potencia, pero el motor del camión tenía muchísimo más torque, ¿no? Entonces, ¿por qué pasaba eso? Bueno, justamente por cuestiones constructivas en el interior del motor que hacían que tenga más brazo, qué sé yo, y que les otorgaba mayor torque, digamos. Para algunas aplicaciones conviene Ah, que el torque sea muy alto, como puede ser motores que tienen que hacer mucha fuerza, por decirlo entre comillas, porque la palabra correcta sería que tienen que hacer mucho torque, como el motor de un camión cuando está cargado, en comparación con el motor de un auto deportivo que tiene que tener mucha potencia y girar rápido, digamos, ¿no? Tiene que tener otro comportamiento. Entonces, tiene que ver con la aplicación, digamos, esto, ¿no? No siempre más torque es mejor. O sea, para algunas aplicaciones conviene que el torque sea muy alto y para otras no tanto, digamos. Y no van de la mano con la potencia, digamos, son conceptos separados, digamos. El torque es el hermano, o sea, el análogo a la fuerza, eh, en un sistema lineal, digamos, para que, no sé si eso ayuda a entenderlo, pero bueno, perdón. no, joya, Pico. Ahí, en un rato igual vamos Sí, a Edu, ver, Edu está a ver haciendo cara, bueno. las curvas de par motor y de potencia. Y bueno, ahí vamos a charlar un rato más al respecto. Edu creo que quedó congelado. Así que bueno. Sí, menos mal porque me iba a bardear seguro. Bien, también en el apunte, en esta parte, que les digo que habla de los parámetros de los motores cuatro tiempos, dice cómo calcular temperaturas y presiones alcanzadas, pero teóricas también. Bien, con una combustión estequiométrica y completa, obviamente.
¿sí? O sea, parámetros teóricos. Y habla de un concepto que es importante, que es la presión media, que es un valor de presión, justamente medio, que sirve como a modo de comparación entre distintos tipos de motores, ¿sí? Porque es un valor de presión tal que deja bajo la misma, ¿sí? El mismo trabajo útil que queda encerrado en las evoluciones reales del diagrama PV, ¿sí? No sé a qué le suena eso, pero tiene una cierta relación con la temperatura media termodinámica que nos contó Flavia, ¿sí? Bueno, en motores alternativos es común hablar de la presión media y sirve también con la misma idea que la temperatura media, ¿sí? A modo de comparación con otros motores, digamos. Bien, hablar un poco sobre el motor de dos tiempos. No vamos a hablar demasiado porque no solemos evaluar este tipo de motor, pero sí está en la teoría y en el programa de la asignatura, así que lo mencionamos. Básicamente el motor de dos tiempos lo que hace es concentrar, como dice ahí, las cuatro fases o los cuatro tiempos, por decirlo de algún modo, en dos carreras del pistón. Es decir, los desarrolla por unidad de tiempo más chica. Y para poder hacer eso, utiliza la parte inferior. Fíjense que acá tenemos lo mismo que antes. El cilindro, el pistón que se mueve alternativamente en su interior. La parte de abajo, en que está la biela con el cigüeñal, que se suele llamar cárter. Y utiliza esta parte para realizar la compresión. Ahora vamos a ver cómo hace, que hay un GIF en la siguiente diapositiva. Y todo este artilugio le permite realizar una explosión o una carrera útil cada dos carreras. Es decir, en la mitad de tiempo si giran a la misma RPM que un motor de cuatro tiempos que realizaba una carrera útil cada cuatro, ¿sí? Para poder hacer esto, nuevamente se agrega esta lumbrera de carga o transfer, ¿sí? Que se utiliza para transportar o transbordar la mezcla de un lado a otro del propio motor. ¿Sí? Generalmente no cuentan con válvulas como en el caso de los anteriores, sino que tienen lumbreras, que son orificios o canales, que cuando el pistón lo tapa, lo cierra, ¿sí? Y cuando no está pasando sobre el mismo, se abre. Bien, esto trae algunas deficiencias en, en el cerramiento, digamos, no me sale una mejor palabra, de estos orificios, en la estanqueidad, ¿sí? Ahí está, que si bien está bueno porque no tiene un elemento móvil como una válvula, bueno, el cierre no es perfecto y hace que por ahí se mezclen gases y este tipo de motores de dos tiempos naftero puede evacuar combustible inquemado que es un contaminante. Bien, ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fíjense, acá tenemos lo mismo que antes, el cilindro, en su interior el pistón se mueve alternativamente y a la derecha tenemos una imagen GIF que nos muestra cómo se hacen los cuatro tiempos, digamos, ¿sí? Mediante se hace la admisión del combustible, al mismo tiempo se produce la compresión que le hace la parte inferior del pistón, ¿sí? Cuando se abre la lumbera de transfer, se transfiere esa mezcla comprimida hacia arriba, ¿sí? Y se continúa con la compresión y en el momento que se desea, se inicia la combustión mediante la chispa, ¿bien? Y posterior a eso se produce la carrera de trabajo, que es cuando el pistón es empujado hacia abajo en esta posición, ¿no? Por la mezcla de gases producto de la combustión a alta presión y temperatura, y al mismo tiempo, después de un momento de descender, se abre la lumbrera de escape y permite la salida, ¿sí? De los gases que son producto de la combustión. El tema es que fíjense, por acá abajo ingresa la mezcla fresca otra vez y hay un momento que están las dos abiertas y puede ser que la mezcla que está entrando de aire más combustible salga del cilindro y como les contaba, eso tiene consecuencias de contaminación, por un lado porque sale combustible sin quemar a la atmósfera y por otro lado de pérdida de rendimiento, ¿no? Porque estamos desperdiciando combustible. ¿Bien? Algo que no mencioné, pero que acá está, es que generalmente estos motores
no tienen aceite en su interior para lubricar todas las partes móviles, sino que una pequeña cantidad de aceite lubricante se agrega al combustible, y eso también es algo que es contaminante, porque cuando el aceite básicamente se quema y ingresa aceite nuevo con el combustible, entonces ese quemado del aceite lubricante también es un poco contaminante. Pero bueno, ¿qué tipo de ventajas y desventajas tienen estos motores? Y son, al no tener aceite y al tener muchísimas menos partes móviles, creo que lo hice por acá, son más livianos, más sencillos, más económicos, presentan menos averías, ¿sí? Ya que son más simples, y para la misma cilindrada desarrolla una potencia mayor, porque cada 2 carreras, como dijimos, tiene una útil, ¿bien? Y a su vez, la entrega de trabajo no es tan pulsante, por ende, tiene una marcha más uniforme o regular, como dice acá. Y al no tener aceite en la parte del cárter, como llamamos antes, pueden trabajar en cualquier posición. Eso está bueno para herramientas, por ejemplo, manuales, ¿no? Desmalezadoras, motosierras, cortadoras de cerco, etcétera. La mayoría de esas máquinas que ustedes ven tienen un motor de 2 tiempos, ¿bien? Y los inconvenientes ya los mencionamos, ¿sí? El lubricante que se mezcla con el combustible que produce una contaminación, la compresión no es tan eficiente porque al no tener válvulas la estanqueidad no es la misma, y como desarrolla carreras útiles por unidad de tiempo más chicas, la energía que tiene que disipar en modo de calor es más alta que en los motores de 4 tiempos. Bien. Pero por ahora no está siendo aplicado más que, como dijimos, a motores de pequeño porte, como pueden ser para máquinas manuales, y en eh, motores de muy gran tamaño, como puede ser en el transporte marítimo, de barcos o de buques. ¿Bien? Pero bueno, eh, está en la teoría y tenemos que mencionarlo. Y el otro motor de 4 tiempos que también ya conocen, en un ratito vamos a hablar de uno nuevo, es el ciclo diésel. Un poquito posterior al ciclo Otto. La diferencia acá, que ustedes también ya la conocen a esta altura, o eso espero, es que la inyección del combustible se realiza con posterioridad a la compresión del aire. Eso tenía una ventaja, no sé si lo recuerdan, pero hace que admitan valores de relaciones de compresión mayores. Bien. Y el ciclo, la diferencia es que se compone de 2 transformaciones adiabáticas, igual que en el caso del ciclo Otto, una isobara, esto es nuevo, y una isocónica. Bien. Lo mismo que antes, se produce la admisión solo del aire en este caso, se comprime adiabáticamente y ahí se empieza a inyectar el combustible en el estado 2, que por el hecho de que la relación de compresión es mucho más alta, fíjense, si la relación de compresión es más alta, significa que esta línea 0,1 va más hacia la derecha. Entonces el proceso de compresión, comparado con el ciclo Otto, ¿no? Entonces, el proceso de compresión, que es adiabático, termina en un valor de presión más alto y por ende de temperatura más alta. Si eso lo hacíamos en el ciclo Otto, ¿se acuerdan qué riesgo corría ese motor? La autoignición. Exactamente, creo que Andrés fue el que lo dijo, pero perdón si no fue Andrés. Como es una mezcla de aire más combustible, en el caso del ciclo Otto, si la relación de compresión es muy alta, esta compresión hace que el punto 2 tenga una temperatura que produzca la autoignición del combustible en un momento que no es el deseado probablemente. Eso acá no ocurre porque solo se comprime aire, entonces acá en el punto 2 teóricamente se podrían alcanzar valores de temperatura de los 800 Celsius que al inyectar el combustible automáticamente se produce la combustión. Bien, que en este caso, como la combustión se va produciendo a medida que se va inyectando, la manera más estricta de representarlo teóricamente hablando no es a volumen constante, sino a presión constante, que es el proceso 2-3. Y es la diferencia con el ciclo Otto. Bueno, a partir de ahí, fíjense que ya acá empieza un poco la carrera de expansión o la de trabajo que continúa desde otra adiabática entre 3 y 4. Y es lo mismo que antes, después, ¿sí?
Acá aparece un concepto que también espero que lo recuerden, que va a intervenir en el rendimiento, que es la relación de inyección, que es el cociente entre los volúmenes iniciales y finales de la combustión, digamos. Bien, bueno, el instante que dura la combustión va a influir en el rendimiento, como vamos a ver más adelante. Y bueno, los tiempos que ya estuvimos conversando. Bien. Si uno hace otra vez todo lo que ustedes ya se imaginan de lo que tiene que ver con el rendimiento, se sigan el desarrollo si les interesa en algún libro, y llegamos a la expresión que está a la derecha, que otra vez es la expresión que nos permite calcular el rendimiento de un ciclo teórico de un motor encendido por compresión o ciclo diésel. Bien, que acá, además de intervenir la relación de compresión, de la misma manera que antes, a mayor relación de compresión, mayor rendimiento de este tipo de motores, aparece la relación de inyección, que se acuerdan que era el cociente entre los volúmenes finales e iniciales de la combustión. Y si uno analiza de qué manera influye en el rendimiento esa relación de inyección, a menor relación de inyección, mayor el rendimiento. Es decir, la combustión tiene que durar el menor tiempo posible, por decirlo de algún modo, para que el motor sea más eficiente, tenga más rendimiento. Bien, posiblemente entregue menos trabajo, porque si la combustión se hace en un tiempo muy corto, la posibilidad de quemar el combustible es menor, pero va a ser más eficiente. Bien, pero la diferencia viene acá, en lo que ya estuvimos charlando un poco y Edu nos adelantó. Ustedes saben que a igual relación de compresión, el motor Otto tiene o los motores que trabajan mediante un ciclo Otto tienen mayor rendimiento que los motores que trabajan por un ciclo del tipo diésel o encendido por compresión. El tema es que en la realidad las relaciones de compresión, como estuvimos viendo, de los motores diésel son sensiblemente más altas que las de los motores Otto. Bien, eso hace que los motores diésel tengan un rendimiento mayor. Y eso tiene que ver con la característica constructiva. O sea, básicamente uno para diseñar un motor que tenga una relación de compresión más alta, tiene que hacerlo en el momento que diseña ese motor. Es una elección, por decirlo de algún modo, y se relaciona también con la carrera, como nos dijo Edu. ¿Sí? Como vimos también en el diagrama PB, para tener una relación de compresión mayor, se necesita que la diferencia entre el volumen máximo y el mínimo sea mayor, por ende la carrera que recorre el pistón sea mayor, y eso va de la mano con el torque también, indefectiblemente. Es así por el principio de funcionamiento de este tipo de dispositivos. Y cuando hablamos de rendimientos teóricos que ya algo estuvimos mencionando, en el ciclo Otto dijimos que andaba entre 35, 40, 50% teórico. El diésel teóricamente entre 45 y 60%, pero valores de rendimiento reales, ya ir acercándonos un poco más a la realidad. Un motor del ciclo Otto entre un 25 y un 30%, no más que eso. Es decir, el resto de la energía se desperdicia, ya sea en calor, básicamente, que sale o por los elementos de refrigeración que requieren este tipo de motores, o por los gases de combustión. Y en el caso del ciclo diésel, entre un 35 y un 40%. O sea, son motores más eficientes que eso, concuerda un poco con el concepto de la realidad que tenemos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que los motores diésel tienen un rendimiento mayores que los nafteros. Básicamente porque generalmente los vehículos diésel son más económicos que los que funcionan con nafta, ¿no? O sea, no se contradice con la experiencia nuestra, por decirlo de algún modo, de la vida cotidiana. Bueno, vamos hasta acá. ¿Alguien quiere consultar algo? Porque ahora vamos a entrar en un concepto nuevo, que no lo vimos en termo, que se trata del ciclo semidiesel, bien, que lo que va a hacer es algo medio raro, como dice acá. Los motores en la realidad, como dije, como mencionamos hoy, estrictamente no se van a comportar ni como un ciclo Otto ni como un ciclo diésel, ya sea los encendidos por nafta o por compresión. En los encendidos por nafta, parte de la combustión, como dice acá,
se va a desarrollar a volumen constante y parte a presión constante. Y en el ciclo diésel pasa lo mismo. Entonces, esta persona que estudió el ciclo semidiésel dijo, bueno, pero si en cualquier motor de combustión interna la combustión se desarrolla una parte a volumen constante y otra a presión constante, voy a hacer un motor que tenga ese tipo de desarrollo, digamos, ¿sí? Entonces, este tipo de ciclo semidiesel representa mejor el comportamiento real de los motores, ya sea diésel o naftero. ¿Bien? Realiza la aspiración y compresión de la misma manera que el ciclo diésel y el ciclo Otto, con la diferencia que por la simple compresión, ¿sí?, no se alcanza la combustión del combustible con el aire. Va a haber que tener un medio externo, digamos, como vamos a ver ahora. Una chispa puede ser como en el caso del ciclo Otto, o vamos a ver que hay otras alternativas. La representación que nos queda es la que está acá, en este diagrama PV. La admisión 0,1 igual que antes. Ahora ya recorté directamente el cilindro pistón que estaba en la parte inferior. Se realiza la compresión, perdón. Y fíjense que la combustión, en este caso, son dos procesos. Uno a volumen constante, sería el proceso 2-3, como en el caso del ciclo Otto, y otro en el caso a presión constante, que es como en el ciclo diésel. Bien, eso hace que la combustión se desarrolle en estos dos procesos y va a representar, como dijimos, de mejor forma el comportamiento de un motor real. Es decir, en un motor, por ejemplo, por decir algo, encendido por chispa, posiblemente el proceso 2-3 sea mayor que el 3-4, pero va a haber una parte que se desarrolle a presión constante. Y contrariamente en los ciclos a encendido por compresión, si bien el proceso 3-4 va a ser mayor que el 2-3, va a haber una parte que se desarrolle más parecido a volumen constante y otra a presión constante. Bien, los tiempos, como dijimos, son los mismos que antes, solamente que ahora hay que tener la diferencia en el proceso de combustión, ¿sí? Que como dijimos, en el caso de los motores encendidos por compresión, la temperatura teórica que se alcanzaba en estado 2 era de 800 grados, acá no se alcanzan esos valores, por ende, para que se produzca la ignición de la mezcla se necesita un aporte de calor, ¿sí?, que puede hacerse mediante un calentamiento, llamémosle externo a esto, de una parte de la cámara, es decir, que una parte de la cámara tenga una temperatura superior al resto que inicie la combustión, precalentando el combustible o básicamente haciendo saltar una chispa, como en el caso del ciclo Otto. También es un ciclo teórico este, ¿no? Pero bueno, va a representar de mejor manera el funcionamiento de los motores, de cualquier tipo de motor de 4 tiempos, ¿bien? Y después tenemos lo que ya conocemos, ¿sí? Solamente que ahora aparece un concepto nuevo en el rendimiento, que no lo vamos a ver, que el rendimiento va a ser igual que antes, función de la relación de compresión, de la relación de inyección y también de la relación de presión, en este caso, ¿sí? Que la relación de presiones es el cociente de las presiones 3 y 2, que es las iniciales donde se desarrolla la combustión. Para que lo sepan, nada más. Bueno, es un poquito más complejo, como habrán visto, pero es el que, como dijimos, mejor representa el comportamiento de los motores a encendido, ya sea por chispa o por compresión. Y cuando en un rato veamos cómo es una representación real, o un diagrama indicado que se llama, van a ver que se parece mucho más a esto que a los anteriores que vimos. Bien. Bueno, seguimos. Hablar un poco de combustible, tema que le gusta a Flavia y que después lo vamos a volver a ver, pero lo que vamos a ver hoy es una descripción básica de los combustibles típicos que pueden usar este tipo de motores. Bien, como hicimos con las otras de las tecnologías. Bueno, como ya sabrán, básicamente este tipo de motores claramente pueden funcionar con nafta, que no hace falta que digamos a esta altura que es un derivado del petróleo, datos característicos como densidad, calor, poder calorífico. La nafta, como se destila, no se la utilizan en los motores, sino que se le agregan sustancias con distintos fines, ¿sí? Para mejorar el octanaje, que en un rato vamos
hablar. El octanaje habla un poco se los anticipo, habla un poco de la capacidad de antidetonante que tiene el combustible, para que no se produzca la autoignición como charlábamos hace un rato. Se le agregan distintas sustancias que tienen este objetivo. Y después otras que mejoran la combustión, la mezcla entre este combustible y el aire, y el comburente, que es el oxígeno, ¿no? Después también tenemos del gasoil, mismas características, y acá viene una diferencia importante con algunas de las tecnologías que estuvimos viendo antes, que es que este tipo de motores, en algunos casos, y como vamos a ver en el caso de los motogeneradores, pueden funcionar con fuel oil, ¿sí? Que es un combustible mucho más pesado, o sea, de una calidad mucho menor que el gasoil y la nafta, y por ende de un costo también mucho menor. Por eso es atractivo desde el punto de vista de que un motogenerador pueda utilizar este combustible. Bien, esto es importante y en un rato vamos a volver sobre lo mismo. Es una ventaja, si se quisiera, uno de los puntos a favor que tiene esta tecnología. Y como estuvimos mencionando, es importante conocer las características o las especificaciones de los combustibles. Y en el caso de los motores a encendido por chispa o de los motores Otto, la nafta se la caracteriza, como ya posiblemente varios de ustedes lo sepan, con el número de octano. ¿Sí? O sea, uno sabe más o menos el octanaje de una nafta, que anda entre 95, 98 octanos. Pero ¿a qué se refiere eso? Como dijimos, indica la capacidad antidetonante del combustible. ¿Sí? Mediante este número es más alto, el combustible es de más calidad, es más caro, pero puede funcionar con motores con relaciones de compresión mayores sin que se corra riesgo de que se produzca la autoignición del mismo. ¿Bien? Para esto se mide experimentalmente, el octanaje de un combustible se determina experimentalmente en un motor especial y se toma como referencia dos tipos de combustibles. El isoctano, en el cual esta norma asume como el combustible más antidetonante, por eso se le agrega un número de 100. Si un combustible tiene un número de octano de 100, cumple con el mismo comportamiento que el isoctano. Y contrariamente, se tiene a el N-heptano, que es el que más fácil se produce la autoignición. ¿Bien? Entonces, cuando uno tiene un combustible X, que quiere saber qué número de octanos tiene, lo que se hace básicamente es ponerlo en un motor especial, ¿sí? Determinado para producir este ensayo, que lo que la particularidad que tiene ese motor es que se puede variar la relación de compresión. ¿Sí? Entonces uno toma ese combustible, lo pone en ese motor, lo hace funcionar y va aumentando la relación de compresión y se fija en qué instante aparece la autoignición del combustible. ¿Sí? Ahí se detiene ese proceso y se fija en qué proporción después se tiene que mezclar el isoctano con el N-heptano para que aparezca la autoignición en el mismo tiempo, digamos, para el mismo valor de, de, de relación de compresión que el combustible a determinar. Entonces, si se puso 95% de isoctano y 5% de heptano, el número de octano del combustible es de 95. Básicamente ese es el ensayo que se hace. ¿Sí? Y también la norma especifica que se lo debe ensayar en dos condiciones. O sea, los combustibles tienen dos números de octano o de octanaje. El RON, que es que a ese motor se lo ensaya a bajas cargas y bajas velocidades, y el MON, que es ensayar el mismo motor con el mismo combustible, pero a altas cargas, a altas velocidades y a altas temperaturas. Bien, en algunos casos lo que se utiliza es el índice que se conoce como AKI, en otros países, no acá, que es directamente es el que se informa, es ese. ¿Sí? Acá el que se informa es el mayor, que es el RON. ¿Sí? Fíjense que para un combustible típico de nuestro país, el MON es
10 unidades más chicas que el RON, generalmente hablando. En otros países no se utiliza este tipo de nomenclatura, sino que se usa el índice AKI, que es directamente un promedio de estos dos valores. Ese es el que te informa en los surtidores de las estaciones de servicio. ¿Bien? Bueno, y en el caso de los combustibles diésel, también tienen una especificación característica, pero lo que se quiere en un combustible diésel no es que sea lo más antidetonante posible, sino que se quiere lo contrario, porque como se lo va inyectando posterior a la compresión, justamente lo que se quiere es que ese combustible sea lo más volátil que se pueda y que la facilidad de inflamación también sea muy alta, porque es mediante, ni bien se inyecte, se inicie la combustión. ¿Bien? Y ya un proceso muy parecido al anterior, solamente que acá las sustancias base o parámetros que se toman en la norma son otras. El cetano es el número 100 en este caso, que es el combustible que mayor facilidad de inflamación tiene, y contrariamente tenemos el alfa-metil naftaleno. Pero es lo mismo que antes. ¿Bien? Y bueno, obviamente los combustibles de tipo diésel que tengan un bajo número de cetano, que es algo no deseado, o sea, un combustible de una calidad baja, por decirlo de algún modo, requieren, ¿cómo impacta eso? Y cuando se lo inyecta en el cilindro, van a requerir mayor tiempo para que se inicie la combustión y después queman repentinamente, o sea, algo no deseado. ¿Bien? Por eso es que es importante la calidad del combustible en este tipo de motores. Y también, ya desde hace varios años, hay combustibles más amigables con el ambiente, por llamarlo de algún modo, pero hasta ahí nomás, ¿no? Biodiesel, para algunos agrodiesel, ¿sí? Que parte de aceites vegetales o de grasas animales, y lo que se hace es generalmente mezclarlo con el diésel común. Es decir, el diésel que tenga un corte de biodiesel. Bien, por ejemplo, un combustible B5 significa que es un diésel que tiene un 5% de biodiesel. En el caso que sea B100 es 100% biodiesel. ¿Sí? Y eso cambia un poco el comportamiento del combustible diésel. Es decir, los fabricantes de motores diésel tienen que tener en cuenta que si en el mercado se vende el combustible diésel con un corte de biodiesel, el comportamiento no va a ser el mismo. Si por un lado descompone el caucho o la goma natural, o sea, hay que tener en cuenta el conducto de transporte del combustible, pero en comparación con el índice de cetano, lo mejora el agregado del biodiesel, ¿sí? Por eso es que tiene puntos a favor y puntos en contra, pero es importante y es una discusión que siempre se da entre los fabricantes de motores y los fabricantes de combustibles y el Estado básicamente, que es el que regula eso. Ahora un cachito vamos a hablar, ¿sí? Y para el caso de las naftas, bioetanol, ¿sí? Hace rato que se usa, por ejemplo, en Brasil, y es un combustible que se obtiene es un alcohol a partir de la caña de azúcar o de cereal, ¿sí? Y también se utiliza la simbología, en vez de una B, una E, que indica el corte que tiene el combustible. Por ejemplo, E10 es 10% de bioetanol y 90% de nafta, y el 85 también es otro combustible que es común, que es mayormente etanol, ¿sí? Como dije, el Estado es el que regula la cantidad mínima de estos componentes que tienen que tener las naftas los gasoil que compramos, y desde hace tiempo ya tienen un corte de estos tipos de combustible en los que compramos en las estaciones de servicio, ¿sí? Hace muy poquito, o sea, el mes pasado, si no recuerdo mal, cambió la reglamentación en Argentina, y desde hace muy poco, hasta diciembre de 2030, llegaron a un acuerdo que el gasoil tiene que tener un corte obligatorio del 5% de biodiesel. Bien, anteriormente era de un 10% al mínimo, es decir, se reguló para que haya menos biodiesel en el gasoil. Y a su vez también, ante casos de escasez o de fuerzas mayores, este porcentaje puede bajar hasta un 3% en la nueva reglamentación. Y en las naftas
se mantiene el anterior que era del 12%, pero también hasta por fuerzas mayores o en casos especiales puede llegar a bajar hasta un 9% mínimo. Estos son todos valores mínimos de corte que tiene que tener el gasoil y la nafta en nuestro país con este tipo de combustible. ¿Sí? Como dije, hay una discusión que es bastante importante, una puja entre los fabricantes de motores que no quieren estos componentes tanto, los fabricantes de combustible que sí. El precio de estos combustibles es otro factor a decidir y que en este caso la reglamentación, que pueden consultarla en el boletín oficial, establece también un precio mínimo de estos combustibles que, o sea, hay que regular todo, tanto el corte como el precio, y no es una cuestión tan sencilla, por llamarlo de algún modo. No sé si Edu o Flavia, que por ahí están más al tanto de esto por un curso que hicieron hace poco, quieren agregar algo, o alguien tiene alguna duda, si no seguimos. No, Juan, yo me quedé solamente, pero porque se me ocurrió ahora, si el gas natural que es utilizado para motores de combustión interna, ¿cuál es el parámetro que los caracteriza? Si hay un ROM para el gas natural. Creo que no, todavía, en un ratito Pero lo viene. dejamos para la próxima clase. No lo busqué, no. Bien. En lo que yo leí, no, pero sí, claramente la composición, ahí lo que te puede cambiar es la composición, pero, o sea, el porcentaje que tenga de cada uno de los componentes. Pero lo buscamos, dale, lo buscamos. Igual no le inyectan a cierta presión el gas a los autos. Claro, Por eso sí, es que sí, el gas, dice que no. Sí, el 200 GNC, bar, el gas natural comprimido, ahora en 2 diapositivas lo hablamos. Es esencialmente el gas que usamos en las cocinas de nuestras casas comprimido a 200 bar de presión, o sea, una presión muy, muy alta, pero la composición del combustible es la misma, ¿sí? Un ratito vamos a hablar de eso. Sí, pero se almacena a 200 bar, se consume a mucho menos. Hay un regulador Sí, que después le reduce. Es una claro, cuestión claro. de acumular más energía en el mismo volumen. De O sea, autonomía, porque digamos. autonomía. Tico, ¿ibas a decir algo? No. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, y acá yo saqué, lo busqué ahora, o sea, vieron que yo les dije que esto cambió recientemente, bueno, lo busqué y la ficha técnica de un combustible de YPF, fíjense que en este caso es diésel, análisis típicos y fíjense que habla biodiesel, o sea, distintos valores que no vienen al caso, pero yo lo saqué para que veamos esta fila que dice biodiesel, porcentaje en volumen 5%, ¿sí? Que va en concordancia con el nuevo corte, ¿sí? Y para que vean en las naftas, saqué otro fabricante para que vea que también está. No lo dice acá, si uno se fija acá en la tablita no está, pero tiene una nota abajo que dice nota, la nafta B-Power tiene un 12% de bioetanol de acuerdo con la legislación vigente. O sea, es decir, esto confirma de algún modo lo que les comentábamos antes de que los combustibles que ustedes compran y cargan en el surtidor tienen un porcentaje o de biodiesel o bioetanol, ¿sí? Un corte llamado en la jerga, por decirlo de algún modo, ¿sí? Sí, una sola aclaración Dale, en lo que recién Flavia. mencionaste, lo del curso. En realidad, lo que también se mencionaba es de que Argentina era uno de los países que mayor corte tenía y que esto justamente atentaba con el tema de la eficiencia de los fabricantes, ¿no? Por eso es que los fabricantes no quieren mucho, atentaba contra el tema de la eficiencia y en el diseño del tema de los fabricantes de los motores, ¿no? Y como dijo Juan, es una cuestión política donde interviene el tema del campo, es un tema de legislación, de regulación, digamos, hay muchas cosas en juego. Algo bastante amplio y es un mundo aparte, me parece eso. Pero bueno, corregime Edu, pero creo que hablaban del 12 o el 15 como el corte máximo, y justamente Argentina era uno de los que andaba en esos cortes que eran, algunos Sí. fabricantes, para algunos fabricantes eran inviables. Sí. El corte ayer lo estuvimos hablando con Juan, de los cortes máximos permitidos actuales. Fueron Sí. modificados y fueron retaseados, básicamente. Sí, fueron exactamente, recortados. sí, exacto.
O sea, sí, la nota que leí decía que los fabricantes de los automotores habían salido ganando, por decirlo de algún modo, porque, por lo que comentaba Flavia, ¿no? No le influye Querían tanto en el... bajarlos. Claro, exactamente. Pero bueno, toda una cuestión política que es de larga discusión, como se imaginarán. Bien, y otro combustible utilizado también en los motores de combustión interna fue el que nos introdujo el señor Eduardo como el gas natural, ¿sí? Que, como ustedes ya saben, es entre un 90 y un 95% de metano, y el resto, bueno, varias sustancias en una proporción muchísimo menor. Y también, como nos preguntó una compañera, creo que fue Florencia, si no recuerdo mal, perdón si no lo fue, el GNC es justamente el gas natural almacenado, sí, a una presión más alta para poder contenerlo en un espacio, en un volumen más chico. Bien, pero es un combustible que pueden usar los motores de combustión interna, aunque, como ustedes saben, es un combustible que es relativamente caro. Ante la disponibilidad, como dijimos hoy, y la posibilidad de que este tipo de dispositivos funcione con fuel oil, que es un combustible de una calidad menor y un costo menor, se va a optar por el mismo, mayormente, ¿sí? Eso es una diferencia con, por ejemplo, las turbinas de gas, ¿sí? Con los ciclos de vapor no, porque el ciclo de vapor, como ya saben, no existe, es el más flexible desde el punto de vista de los combustibles. Bien, vamos a hablar un poco de lo que dijimos hoy, ciclo real, o sea, salgamos un poco de la idealidad y qué pasa en los ciclos eh, de 4 tiempos en la realidad. Como mencioné hoy al pasar, cuando uno representa en un diagrama PV las evoluciones de un ciclo de 4 tiempos de un motor real, se le llama ciclo indicado. ¿Bien? Y las diferencias que hacen a un ciclo real con un ciclo ideal son varias. Por un lado, pérdidas de calor. Si bien nosotros dijimos que los procesos de compresión y expansión eran adiabáticos, teóricamente hablando, bueno, eso en la realidad no ocurre porque el cilindro está refrigerado, ¿sí? Puede ser refrigerado por aire, por agua, pero esos procesos no son adiabáticos, sino que son politrópicos. Y eso hace que tenga una desviación de las evoluciones ideales. También, si bien nosotros dijimos que la válvula se abre, ingresa el combustible, se abre y escapan los gases producto de la combustión, bueno, esos tiempos de apertura y cierre de válvulas no son cero, son muy rápidos, pero piensen ustedes que a la velocidad que está circulando, que está moviéndose el pistón en el interior del cilindro también es muy alta, entonces estos tiempos de apertura y cierre de válvulas empiezan a contar, digamos. Bien, vamos a ver que se pueden abrir con anticipación, ahora en uno de los diapos para disminuir los efectos, pero todo esto va a impactar en una pérdida del trabajo útil, ¿sí? Vamos a ver que ahí el área encerrada que queda en un ciclo indicado es menor, por todas estas razones que vamos a ir viendo. Y otra razón que yo dije hoy y nadie dijo nada, dije la combustión es instantánea, se hace en un instante. Bueno, no es instantánea, o sea, también se inicia en las inmediaciones de la chispa, tiene una velocidad de propagación muy rápida, pero tiene una velocidad, por ende, el encendido, es decir, el lanzamiento de la chispa, se suele hacer antes de que el pistón esté en el punto muerto superior o la inyección del combustible también, como vamos a ver en un ratito, ¿sí? Es decir, se anticipa el encendido para disminuir este efecto de la combustión no instantánea que otra vez impacta en un menor trabajo útil, ¿sí? Y si encima pensamos que en el ciclo teórico diésel la combustión es a presión constante, eso es muy complicado. O sea, uno tendría que regular la velocidad de inyección del combustible diésel, en este caso, para que en todo momento la presión sea constante mediante se desarrolla la combustión. Y eso no es fácil. Bien, todas estas cuestiones hacen que, eh, como dijimos, se desvíe el comportamiento del ciclo real, del ideal. Cosa que no tuvimos en cuenta tampoco por ahora es el rozamiento, o sea, el fluido no entra gratis
al cilindro ni escapa gratis del mismo, sino que hay que realizar un trabajo para eso. Bien. Pero bueno, cuando una medida buena es realizar el cociente entre la superficie que indican las evoluciones de un ciclo real o ciclo indicado sobre el teórico. Y eso es lo que se conoce como rendimiento indicado. Y de todas las diferencias que estuvimos nombrando acá, las más importantes son el tiempo que tarda la combustión en llevarse a cabo y las deficiencias en el llenado y en el evacuado de los gases, principalmente por el tiempo de apertura y cierre de válvulas. Bien. Entonces lo que hacen los fabricantes de motores es actuar sobre los tiempos de apertura y cierre de válvulas y el tiempo donde se inicia la combustión para tratar de minimizar estos efectos. ¿Cómo lo hace? Bueno, acá en este que se conoce como diagrama circular está representado. O sea, esto por ahí parece chino básico, pero es muy simple, ¿sí? Acá tenemos un eje en el cual en la parte superior está graficado punto muerto superior, ¿sí? En la parte inferior, punto muerto inferior. Es decir, cuando el pistón está acá está en el punto muerto superior, volumen mínimo. Cuando el pistón está acá está en el punto muerto inferior, volumen máximo. Y se representan los 4 tiempos. En color celeste tenemos la admisión de combustible, fíjense que inicia en el punto muerto superior y va hasta el punto muerto inferior, la compresión, la explosión y el escape. Y fíjense que yo dije, bueno, la admisión se inicia en el punto muerto superior. En realidad no. Cuando el pistón de la carrera anterior todavía, de la carrera de trabajo anterior, está llegando al punto muerto superior, antes la válvula se abre, la de admisión. ¿Para qué? Para que cuando el pistón esté en el punto muerto superior estrictamente hablando, la válvula ya esté abierta por completo, ¿sí? Y eso facilite la entrada de aire en el caso del ciclo diésel o aire más combustible en el caso del ciclo Otto. Entonces se produce la admisión con la válvula ya abierta en su totalidad, porque se abrió un poquito antes, es lo que se conoce como el avance en la apertura de la admisión o de la válvula de admisión. Se produce la admisión justamente o el ingreso de, digámosle, aire más combustible en el caso de un ciclo Otto, que teóricamente hablando debería desarrollarse hasta el punto muerto inferior. El tema es que ahí se produce lo que se conoce como el retraso en el cierre de admisión o retraso en el cierre de la válvula de admisión. ¿En qué consiste esto? Si bien el pistón empieza su carrera ascendente, llamémosle, o hacia el punto muerto superior, la válvula de admisión se deja un instante más abierta porque la inercia misma de los gases, la gran velocidad con la que vienen ingresando al cilindro, perdón, por más que el pistón empiece a subir, sigue ingresando mezcla fresca, ¿sí? En un momento sí se cierra, porque si no sería contraproducente, y ahí empieza estrictamente la carrera de compresión, ¿bien? Un poco después del punto muerto inferior, como indica este gráfico, ¿bien? Se produce la carrera de compresión, y otra vez, teóricamente hablando, en la carrera de explosión debería empezar en el punto muerto superior, pero como dijimos antes que la combustión no es instantánea, se produce un avance del encendido en el caso de un motor Otto, es decir, la chispa se lanza antes de que llegue al punto muerto superior, o con la inyección del combustible, en el caso de un motor diésel, se produce antes de que llegue al punto muerto superior, y la carrera de explosión o la combustión propiamente dicha empieza antes de que el pistón esté en el punto muerto superior. De esta manera se logra que la mayor parte de la explosión se dé en el tiempo que se desea, en el tiempo más útil, por decirlo de algún modo. Toda esta carrera de explosión debería llegar, teóricamente hablando, otra vez hasta el punto muerto inferior, pero lo que se hace es adelantar la apertura de la válvula de escape, para que otra vez, cuando el pistón esté en el punto muerto inferior, la válvula se encuentre abierta en su totalidad para permitir que salgan esos gases producto de la combustión con más facilidad, ¿sí? Y ahí empieza la carrera de escape antes, ¿bien? Luego el pistón barre todos esos gases dirigiéndose hacia el punto muerto superior, y otra vez la válvula se retrasa un poco el cierre, ¿sí? El retraso del cierre de la válvula de escape, para permitir que los gases sigan saliendo a pesar de que el pistón empezó a bajar.
Bien. Hay un instante en el cual se produce el cruce de válvulas o solapo, que es que en este momento, fíjense que está abierta la válvula de admisión para que ingrese mezcla nueva, y también está abierta la válvula de escape, porque se produce el adelanto de la válvula de admisión, de la apertura de la válvula de admisión y el retraso en el cierre de la válvula de escape. Entonces, en este momento están abiertas las dos válvulas, y eso hace que tiene una mejora importante esto, porque hace que toda la inercia de los gases, producto de la combustión que están saliendo del cilindro, creen una depresión que haga que la mezcla fresca ingrese con más facilidad y en más cantidad. ¿Sí? Obviamente, todas estas cotas que se llaman, que son los grados, ¿sí? Se determinan por el fabricante, se ensayan por el fabricante, las medidas óptimas, y a su vez cambian en función de las RPM del motor, o sea, no es algo muy simple, pero hacen que el comportamiento de un motor real se acerque mucho más a uno teórico. Básicamente adelantando la apertura de las válvulas, retrasando el cierre de las válvulas, ya sea de admisión y de escape, y adelantando un poco la combustión, digamos. Y con todos estos arreglos que se le puede hacer a un motor de combustión interna, se logra que el rendimiento indicado llegue al 80%. Así que es un valor bastante aceptable, digamos. Bien. ¿Se entendió más o menos esto? Esto es un poco cómo se hace para a un motor real aumentarle su rendimiento, por decirlo de algún modo, o que no merme tanto el rendimiento entre un motor real y uno ideal. ¿Sí? Ahí lo veo a Edu muy pensativo. Bien. Y acá están lo que les decía hoy. ¿Sí? O sea, diagramas, procesos reales o indicados versus los teóricos o ideales. El teórico es el que va por fuera, digamos. En este caso estamos comparando el Otto versus un motor de combustión interna encendido por chispa real. Y fíjense que tenemos que, tanto en la admisión como en el escape, tenemos que realizar, se debe realizar un trabajo de flujo para que ingrese la mezcla y después para que salga. O sea, pérdida de trabajo útil. Estos procesos que no son adiabáticos, tanto el de compresión como el de expansión, fíjense que se adelanta el encendido, o sea, el encendido que debería ser estrictamente un punto muerto superior se adelanta, y bueno, como la combustión es instantánea, como vimos, se produce lo que antes se mencionó como el redondeamiento de la isocora, que es este proceso que está acá, y bueno, todo esto hace que el trabajo útil sea menor, como dijimos. Acá también marca la apertura, el adelanto en la apertura de la válvula de escape que se hacía antes del punto muerto inferior. Y en el caso del ciclo diésel es muy, muy parecido, solamente lo único que cambia diría que es del encendido acá, se reemplaza por ahí la inyección del combustible en el caso del ciclo diésel. Bien. Esas son más o menos las diferencias teóricas versus las reales, o las causas de las diferencias, digamos, mejor. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta acá? Más o menos. Sí, Juan, se entendió. Perfecto. Bueno, estos sí son conceptos más nuevos, como el que también va a venir ahora. Rendimiento volumétrico. ¿Sí? Es un parámetro bastante importante en los motores. O sea, ustedes piensen que un motor de combustión interna lo que tiene que lograr es tratar de meter o de incorporar, mejor dicho, en el cilindro la mayor cantidad de mezcla fresca o de aire fresco en el caso de un ciclo diésel para poder meter la mayor cantidad de combustible y que el mismo motor rinda más, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Por eso aparece este concepto que es muy importante, que es el rendimiento volumétrico, que es un parámetro que va a indicar cuánto aire realmente se introdujo en el cilindro, o aire más combustible en el caso que sea un ciclo Otto, versus el que teóricamente debería haberse introducido en ese cilindro en ese mismo tiempo. ¿Sí? Claramente, en un proceso real se va a introducir menos cantidad por las irreversibilidades que vimos. ¿Bien? Un valor de rendimiento típico anda entre 0,75 y 0,85, es decir, se logra incorporar el 75% o el 85% de la cantidad de aire y por ende de la cantidad de combustible teórico, y esto se relaciona con la calidad del sistema
de introducción de fluido, como dice acá, que tiene ese motor. Bien. Lo que se hace para mejorar estos valores y para que los motores rindan más, ¿sí? Motores de potencia por ahí más baja tengan más potencia, o de cilindrada más baja, perdón, tengan más potencia, es a que se le ocurrió a alguien, que no sé quién será, dijo, bueno, pero si vos querés meter más aire, para después poder meter más combustible y que el motor rinda más, ¿sí? ¿Por qué no metes aire a presión? O sea, comprimís aire, en vez de meter aire de la atmósfera, lo comprimís y lo metes a presión, entonces entra en el mismo volumen y en el mismo tiempo mucha más cantidad de aire, o mucha más cantidad de aire más combustible, y en el caso de un ciclo diésel metes mucha más cantidad de aire y después la puedes inyectar más combustible, y ahí fue lo que surgió con la idea de, en un principio, sobrealimentador, que se ponía como accesorio un sobrealimentador, el motor, digamos, de combustión interna, impulsaba un compresor, parte del trabajo que generaba ese motor se consumía en ese compresor, pero hacía que en todo el conjunto rinda más, y básicamente hace lo que mencionamos, o sea, comprimir el aire permitiendo que entre más cantidad, ¿sí? Pero como ustedes saben, en un proceso de compresión, además de aumentar la presión del fluido, indefectiblemente se aumenta la temperatura del mismo, ¿bien? Y al aumentar la temperatura cambia la densidad o el volumen específico. Entonces alguien dijo, bueno, entonces si a vos se te va a calentar el aire, la densidad cambia, impacta negativamente en la cantidad de masa de aire que ingresa al cilindro, entonces lo que se hace es, posterior a la compresión, se lo enfría a esa masa de aire comprimido. Entonces en el mismo volumen entra más masa y otra vez se puede meter más combustible y el motor rinde más. Bueno, eso es básicamente lo que utilizan los motores que se conocen como turbo e intercooler, que es lo que nos dice la siguiente diapositiva. Bien. En la actualidad los motores no usan un sobrealimentador mayormente, sino que lo que usan es un turbocompresor, ¿sí? Que es esa compresión, en vez de sacarla, como dijimos, del trabajo, de parte del trabajo útil que genera el propio motor de combustión interna, la saca de los gases de escape del motor. ¿Cómo hace? Y se coloca un compresor en el caño de escape, básicamente, del motor, que está solidario a un eje, mediante un eje, perdón, a una turbina. Que esa turbina va a tomar aire de la atmósfera y lo comprime. Es decir, el trabajo de compresión lo realizan los gases de escape. Bien, eso está bueno y vamos a ver ahora. Bueno, esta ventaja de un cachito, pero funciona así. ¿Sí? Nosotros acá tenemos un motor de combustión interna, básicamente hablando, formado en este caso, pongámosle, por un conjunto de cilindro y pistón. Los gases de escape, en vez de tirarse a la atmósfera, como tienen alta velocidad y tienen energía todavía, se los hace pasar por un compresor, que está unido mediante un eje a una turbina. La turbina toma aire de la atmósfera, lo comprime, elevando su presión, también eleva su temperatura, pero bueno, el objetivo de esto es elevar la presión, y posteriormente se lo hace pasar por un intercambiador de calor para enfriarlo. Entonces acá en el ingreso del cilindro vamos a tener aire a alta presión por la turbina, a relativamente baja temperatura, ¿no? Por el intercooler o por el enfriador. Entonces vamos a tener en la misma masa, en el mismo volumen, mucha más masa de aire, por ende podemos meter más combustible. Bien. Acá a la derecha tenemos una imagen que representa más o menos lo mismo, ¿no? Cilindro pistón, los gases de escape pasan por una turbina, creo que lo dije al revés, ¿no? Y por eso Pico me Sí. iba a No, interrumpir. pero Fui un pavo, o sea, claramente no, nadie no se pasa dio nada, no pasa cuenta, nada. nadie se dio cuenta. O sea, claramente pasan por una turbina, que es el que genera el trabajo en este eje, para consumir en un compresor. Pico si estaríamos en el aula seguramente me hubiera tirado con algo, ¿no? Pero espero que se hayan dado cuenta ustedes de que metí la pata, básicamente. La turbina
claramente es un dispositivo que genera un trabajo que en este caso va a ser consumido por el compresor, ¿no? Cuando vi acá dije, pero yo lo dije al revés hoy. Bueno, sí. Los gases de escape pasan por una turbina que hace girar este eje, del otro lado tiene el compresor que consume ese trabajo, toma aire de la atmósfera, lo comprime, se enfría y se inyecta en el cilindro a alta presión y relativamente baja temperatura. Teóricamente hablando, o sea, es normal que un compresor que toma aire de la atmósfera eh, caliente hasta, por ejemplo, 120 grados Celsius, la temperatura del aire a la salida, que es algo que no es lo que se busca, porque en realidad lo que estrictamente se busca es comprimirlo, y mediante paso por el intercooler, que el intercooler básicamente es un intercambiador aire-aire. O sea, el aire que viene por acá, digamos a 120 grados, pasa por un radiador que utiliza aire mismo del ambiente para llevarlo a 60 grados, teóricamente. O sea, reduce la temperatura para cambiar su volumen específico, digamos. Y esto hace que los motores rindan mucho más, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Y fíjense porque acá dice que en un lugar esto lo decía, que en los motores diésel, este tipo de dispositivo tiene un rendimiento, un impacto mayor. ¿Por qué? Porque lo que es, como en los motores que funcionan mediante el principio de funcionamiento diésel, inyectan solo aire, en el tiempo que ambas válvulas están abiertas, como dijimos hoy, ese tiempo se puede prolongar un poco más y sin el aire este que ingresa barre bien todos los productos de la combustión anterior, refrigera bien lo que es la cabeza del pistón, la válvula de escape, que son los elementos más comprometidos térmicamente, y hace que se pueda introducir más cantidad de combustible porque se barrieron todos los gases anteriores de la combustión y encima, como dijimos, se refrigeran las partes más comprometidas, hace que el motor tenga una vida útil mayor o no esté tan comprometido térmicamente. ¿Sí? O sea, tiene esa ventaja también en la incorporación de este turbocompresor o simplemente turbo en los motores de combustión interna y son muy utilizados en la actualidad y se utilizan en los motogeneradores. Por eso es que los mencionamos. ¿Sí? ¿Quedó Una claro pregunta que esto? me surge ahora, Juan, y Dale, Pico. se me ocurrió ahora, pero no sé si tendrá sentido. ¿No lo harán también para disolver un poco los NOx? Porque viste que el Ah, motor diésel eh, tiene más producción de NOx mm. generalmente que el naftero. ¿No lo harán también como estrategia para diluirlos un poco? Y habría No que lo sé, pero buscarlo. digo, Claro, sí, capaz- sería una posibilidad porque vos decís se reducen los puntos más calientes, ¿no? No, claro, pero además en el escape, si los gases de escape Claro, salen con un poco de aire, se pero no diluye. sé. Sí. Sí. No, lo Mm, digo, no sé, una boludez capaz que estoy diciendo, pero habría que buscarlo. Yo la verdad no lo leí, pero bueno, es una. probablemente sí, ¿no? Bien. ¿Se entendió cómo funciona esto? Porque a veces ustedes no. La mayoría de las veces, o sea, no es algo que es tan simple, por eso uno tiene que verlo unas veces, pero ¿quedó claro? Sí, Juan, Sí, creo que Quedó claro. Bueno, me alegro entonces. Bien. Y lo otro importante, que como mencionamos hoy, como les dije hoy, es muy útil saberlo, es el tema de las curvas características de los motogeneradores. En realidad de los motores de combustión interna que se van a aplicar a los motogeneradores. Y muy útil saber, como dijimos hoy, cómo es la curva de par motor y de potencia en función de las RPM, o sea, de las revoluciones por minuto que desarrolla ese motor. Ahora tenemos ejemplos, fíjense que en este caso tenemos potencia o par, las dos cosas, en función de las RPM. La curva de potencia, que es la roja en este caso, va a ir aumentando prácticamente de manera lineal con el aumento de las RPM hasta un cierto valor de RPM, que fíjense que es relativamente alto, en el cual ya por seguridad el fabricante empieza a disminuir la cantidad de combustible que puede inyectar y va en disminución la curva de potencia. ¿Sí?
Y la curva de par, que es importante en el caso de los motogeneradores, ahora vamos, en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué, tiene una forma como si fuera de campana, digámosle, ¿sí? Que va en aumento con las RPM hasta un cierto valor que alcanza un máximo, y a partir de ahí disminuye el valor de par o de momento con el aumento de las RPM, ¿sí? Esto pasa así, fíjense que ahora tenemos una curva un poco más real y pasa más o menos lo que les comentaba, ¿sí? Tenemos la curva de potencia que aumenta linealmente con las RPM, la curva de torque que aumenta hasta un cierto valor, en el cual a un determinado valor de RPM alcanza su máximo y a partir de ahí disminuye, digamos, ¿sí? Esto en la diapo que viene vamos a conversarlo un poco. Y en este caso, fíjense que también, miren lo que grafica acá, consumo de combustible, ¿sí? Que es el consumo específico de combustible, ¿sí? O sea, también Flavia ahí se va a poner contenta. Fíjense que esto también es importante y es otro parámetro que se utiliza en los motores de combustión interna y también se utilizan los motogeneradores, como vamos a ver, no sé si hoy o la clase que viene, ¿sí? Obviamente lo que conviene es que el motor esté funcionando en el valor menor posible de esta curva, ¿no? Y ¿quedó claro esto? La curva que nos importa, como dijimos, es la curva de par motor aplicado a un motogenerador. O sea, nosotros vemos motores de combustión interna en esta asignatura aplicados a motogeneradores. Por eso la curva que más nos va a importar en este caso es la de par motor, que como dijimos tenía esquemáticamente esta forma, ¿no? Es decir, si uno grafica eh, el par en función de las RPM, queda graficado así, más o menos, ¿no? En el cual tenemos el máximo, como dijimos, valor máximo de par a un determinado valor de RPM, y eso hace que la curva se divida en dos zonas, que se conocen como zona de funcionamiento no flexible del motor y zona de funcionamiento flexible del motor, ¿sí? Como ya hemos hablado con Fede y se lo hemos comentado varias veces, cuando un generador eléctrico o un motor del tipo que sea, puede ser un motor de combustión interna o una turbina, está impulsando un generador eléctrico, el generador eléctrico tiene que funcionar a unas RPM fijas, ¿sí? Que porque eso va determinado por la frecuencia de la energía que está generando, 50 Hz en nuestra red, ¿no? Entonces, digamos, un generador de un par de polos tiene que girar a 3000 RPM y tiene que girar a esa velocidad, ¿sí? Eso se sincroniza con la red y una vez que está en la red es imposible cambiar esa velocidad, ¿sí? Entonces, supongamos ese caso, en el cual el generador gira a 3000 RPM y el motor alternativo que está acoplado a este generador, que en este caso se acopla mecánicamente, mediante el eje, tiene que girar a 3000 RPM, siempre que esté generando e inyectando energía a la red. Ahora, esas 3000 RPM pueden caer por diseño del fabricante del motor de este lado, o sea, en la zona de funcionamiento flexible, o en la zona de funcionamiento no flexible. Eso va a depender de cada caso y del diseño del motor. Por ahí este valor es 2500, entonces las 3000 caen en la zona de funcionamiento flexible, o este valor es 3500 y ese motor alternativo acoplado a un generador va a estar trabajando en funcionamiento no flexible. ¿Y qué significa que trabaje en funcionamiento flexible y no flexible? Bueno, vamos a ver eso. Vamos al caso de que el motor esté en la zona de funcionamiento flexible. Supongamos que las 3000 RPM caen acá, ¿sí? Ese motor está acoplado al generador, entregando energía eléctrica y de repente se le pide más potencia. Por ejemplo, si está una cosa es que esté acoplado a la red general y otra que esté, por ejemplo, a lo que se conoce en isla, que es en una industria que es por algún desperfecto no tiene energía de la red
Entonces se está autogenerando su propia energía. Vamos a ese caso que es más simple de entender por ahí. Están los motores que requieren en ese momento encendidos esa industria para los procesos y de repente se prende otro motor, digamos, de un tamaño importante. ¿Qué es lo que va a ver el generador, digamos? Lo que va a ver es que va a tener una resistencia porque se le está pidiendo más energía, entonces se va a tirar a frenar el generador y cuando se frena el generador impacta en que disminuye sus RPM. Antes estaba girando a 3000 RPM, si uno le agrega una carga, como dijimos, importante, va a tirar a disminuir sus RPM. Es como cuando ustedes van en el auto, básicamente el ejemplo es este, van en el auto, el pie en el acelerador, digamos, estable a una cierta velocidad, y de repente en la ruta empieza a haber una pendiente ascendente, ¿sí? O sea, van a subir una loma. Si ustedes no tocan el acelerador, ¿qué va a pasar? Y las RPM van a empezar a bajar, la velocidad va a empezar a bajar. Bueno, es lo mismo este ejemplo. Si el motogenerador está en esta zona, fíjense que cuando disminuye sus RPM, va hacia un lugar de la curva de par de un valor mayor. Es decir, el motor tiene lo que se conoce como reserva de par. Ante ese aumento de la carga, que impacta en una disminución de las RPM, hace que el motor vaya a una zona en la cual tenga más par, más energía disponible, por decirlo burdamente, ¿no? Entonces, recuperar las 3000 RPM le va a ser relativamente sencillo, ¿sí? Obviamente va a tener que actuar el sistema de control asociado a ese motogenerador, suministrarle más combustible, al ejemplo del auto, ustedes pisando el acelerador, hasta recuperar las 3000 RPM, ¿sí? Pero en el caso contrario, si por ejemplo las 3000 RPM caen de este lado, y el mismo ejemplo que antes está acoplado a un generador de una industria, es el motor alternativo, y se le pide una nueva carga, que va a impactar en una disminución de las RPM, que es el eje de abscisas, el que está acá abajo. Cuando el motor disminuya sus RPM, en este caso va a ir hacia una zona que tiene un par menor. Entonces le va a costar muchísimo más al motor y al sistema de control asociado al motor recuperar las 3000 RPM. Por eso es importante que en un motor alternativo que está acoplado a un generador eléctrico, o un motogenerador que se conoce ese conjunto, trabaje en la zona de funcionamiento flexible. Trabaje en la zona que cuenta con reserva de par. ¿Quedó claro esto? ¿Hay alguna duda al respecto? Perfecto, Juan. Muy bien. Bueno, seguimos un poquito más entonces. Y ya nos metemos en motogeneradores. Entonces, terminamos un poco con la teoría. Bueno, hasta por ahí nomás. Un poquito más ahí, pero no demasiado. Y acá ya tenemos imágenes de motogeneradores, ¿sí? Como vamos a ver, un motogenerador no es más que un motor de combustión interna acoplado a un generador eléctrico. Y acá tenemos imágenes reales de motogeneradores de uno de los principales fabricantes del mercado. Y bueno, ya pueden ver el tamaño que tienen. Como les dice Pico siempre, este tipo no es un enano, ¿no? O sea, es una persona, digamos, normal. Y fíjense el tamaño. Este es el motor de combustión interna, por atrás estará el generador, ¿no? Ese no Sí. está encendido claramente, ¿no, Juan? No. Bueno, Pico ya se Claro. adelanta un poquito y este tipo de tecnología, uno de los defectos que tiene, de las contras que tiene, es que la contaminación sonora es importante, ¿sí? Y esta persona que no tiene ningún tipo de protección auditiva, si el motor estaría en funcionamiento, no estaría tan tranquilo, digamos, ¿sí? No sé si lo dijiste por eso, Pico. Calculo que sí. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros estuvimos visitando una planta y te íbamos con protectores y acá al lado, caminando, tenías que evitar mucho para escuchar, ¿sí? Y acá en esta imagen de la derecha ya se empieza a ver un poco cómo es, cómo funcionan. Esto ya es una planta de motogeneradores, ¿sí? Como vamos a ver, no sé si hoy o el martes, depende de cómo vengamos con el tiempo, la tecnología de motogeneradores tiene la particularidad de que varias unidades forman una planta de generación. Si por ejemplo
en las plantas de generación mediante turbinas de vapor, hay una turbina inmensa que genera una potencia muy importante, ¿sí? En el caso de las turbinas de gas también puede haber dos turbinas de gas, como vimos con pico, que después se la puede asociar a un ciclo combinado, pero en el caso de los motogeneradores, de plantas de tamaño equiparables con unas turbinas de gas o turbinas de vapor, estamos hablando de 10 unidades para arriba, ¿sí? Es decir, hay 10 unidades de, por ejemplo, 10 megas cada una, y la planta tiene una capacidad de 100 megas. ¿Sí? Ese es el caso de una planta que está acá en Pilar, que la vamos a ver más adelante. Eso para que vayamos entrando un poco en tema. Bien, vamos a hablar un poco de generadores de energía eléctrica. Como dice acá, grupo electrógeno o motogenerador para nuestra jerga. Como dijimos, no es más que un motor de combustión interna acoplado a un generador eléctrico. Y hay un montón de tipos y de tamaños, por ende, ¿no? Fíjense que en este caso vamos a tener, en este caso, el motor, generador, sobre un chasis. Bien, lo mismo que en este que está acá. En este caso es marca Caterpillar. Fíjense que en este caso tenemos todos los cilindros, que son 3, 6, 8. ¿Cuánto bien? Sí, 8, y del otro lado debe haber mínimamente 8 más. También han visto ustedes que estos equipos se pueden incorporar arriba de un tráiler y llevarlos para, no sé, hacer algún trabajo, por ejemplo, en la ruta. Son generadores eléctricos. Y lo que está acá abajo no es más que lo que está acá arriba, pero dentro de una cabina, como vimos con Edu allá al principio, en el servicio, no, mezclo con alimentos. Los compresores también se incorporan unas cabinas que básicamente, como dijimos antes, la contaminación sonora es un punto importante en estas unidades, entonces cumplen la insonorización, de algún modo, el objetivo de insonorizar un poco, aislar. Estos hay en la universidad. Este año, bueno, ahora no lo vamos a poder ver, pero posiblemente lo hayan visto. Hay uno entre las 400 y el comedor, ¿sí? Y otro cerca de la oficina de termodinámica, porque está el cajero, que básicamente están para suplir cortes de energía y que los servidores de la universidad sigan en funcionamiento en esos casos. Y ahí vamos a las aplicaciones que pueden tener este tipo de unidades. Capaz que lo han visto en otras asignaturas, vamos a recordarlo. No sé si lo han visto en fuentes o máquinas eléctricas. Básicamente un grupo electrógeno puede estar de respaldo, como en el caso que yo digo, y si una industria puede tener un grupo electrógeno a modo de respaldo. Si por algún motivo, algún desperfecto, el distribuidor no le brinda la energía eléctrica, generársela él mismo, autogenerarse energía eléctrica. Fuente principal, en el caso de algún proceso que esté aislado totalmente de la red eléctrica. Y es muy común en la industria utilizar este tipo de dispositivos para cubrir recortes de potencia. Como les mencionamos antes, Camesa, que es la compañía administradora, en clases anteriores me refiero, ¿no? La compañía administradora del mercado mayorista eléctrico en nuestro país es la que controla absolutamente todo el mercado eléctrico, la que dice qué generar en cada momento y qué generador tiene que generar qué potencia en cada momento. Es la que se encarga de equilibrar la oferta de la energía eléctrica con la demanda de la energía eléctrica. Como ustedes saben, la energía eléctrica actualmente no es económicamente viable, por decirlo de algún modo, almacenarla, entonces, o rentable almacenarla, sino que en todo momento, en cada instante, se está generando exactamente la misma cantidad que se consume, ¿sí? Y eso es una de las funciones que tiene Gamesa. Y como también les mencionamos, y no se lo menciono ahora, ante un desperfecto en la red en la cual haya más demanda de la energía eléctrica que se pueda generar, los primeros que sufren recortes son las industrias. Las casas, los domicilios particulares tienen prioridad por sobre las industrias. Entonces es común que Gamesa, por decir un ejemplo, llame a La Serenísima, que está consumiendo, digamos, 15 megawatts, los llama
y le dice, en tanto tiempo pasa a consumir 10 megawatts. Y listo, la Serenísima tiene que hacer un recorte de su consumo eléctrico porque se lo pide una autoridad como Gamesa. Entonces ahí la industria tiene dos posibilidades, o apagar equipos para bajar su consumo a 10 megas, o esos 5 megas autogenerárselos. Y eso se hace, ¿sí? Entonces estos motogeneradores muchas veces cumplen la función esa, de generar la parte de consumo eléctrico que su proceso requiere y la red eléctrica no le puede suministrar a la industria. Bien, bueno, vamos a mencionar un poco cómo, en el caso de que un día de mañana ustedes estén en una industria, ¿sí? Y tengan que seleccionar un motogenerador, ¿cómo tienen que hacerlo? ¿Qué tienen que tener en cuenta? Lo primero para destacar es que no es una tarea que es sencilla, requiere de mucha experiencia básicamente, de conocimiento mediante experiencia, y en la actualidad existen programas para seleccionar estas unidades. Bien, pero es importante que ustedes sepan más o menos de qué depende el tamaño de un grupo electrógeno. Esto estamos en una industria, ¿no? O sea, un grupo electrógeno abocado a una industria. Por ahora nos corrimos un poco de las centrales de generación. En este caso, van a importar las cargas eléctricas, obviamente, que tengan que alimentar ese grupo electrógeno, ¿no? Es importante el tamaño de las cargas. No es lo mismo que tenga que alimentar dos cargas de 5 kilowatts cada una, que suman 10 kilowatts, que 10 cargas de 1 kilowatt cada una. Eso va a impactar en el tamaño del grupo, ¿sí? Las características de arranque, como vamos a ver, es decir, si en el caso que sean motores eléctricos, si arrancan haciendo fuerza, en el caso de un elevador, de una cinta transportadora, o el caso de un ventilador o de una bomba centrífuga que no arrancan haciendo fuerza, ¿sí? Y el uso previsto, como vimos, va a ser un grupo que es para cubrir recortes como fuente principal. ¿Qué uso se le va a dar? ¿Bien? Y bueno, la relación entre potencia activa y reactiva, o el factor de potencia, que es el indicador de ese cociente, es un factor importante a determinar el tamaño del grupo. ¿Bien? Uno de los principales fabricantes lo que propone es un análisis de carga separándolo en tres grupos. ¿Bien? Va a separar según el tipo de carga, ¿no? Los sistemas de iluminación, que tenga que alimentar ese grupo electrógeno, que lo supone como una carga constante y resistente pura, es decir, que el coseno phi, el factor de potencia, es 1. Por un lado, agrupa todo lo que es iluminación. Por otro lado, todo lo que es carga de motores. Como ustedes saben, los motores eléctricos tienen la particularidad que durante el arranque de los mismos tienen un pico de consumo durante un cierto lapso de tiempo corto, y eso tiene un impacto importante en la red eléctrica y en el grupo electrógeno, ¿sí? Entonces es importante separarlos. Por un lado, según la carga de arranque, como dijimos antes, es decir, si es un motor que arranca haciendo fuerza, un elevador, una cinta transportadora y muchas otras cosas que pueden, muchos otros ejemplos que pueden darse en la industria, o no, en el caso de un ventilador que no arranca haciendo fuerza, o sea, no tiene un par resistente en el arranque. Eso hace que la corriente que consuma sea menor y el tiempo de recuperación también sea mucho menor. Y a su vez el tipo de dispositivo de arranque que tenga, ¿sí? Motores que arrancan directo, es decir, que a los bordes se le alimenta la tensión nominal, tienen alrededor de 6 veces mayor consumo de corriente que la nominal durante ese lapso de tiempo, ¿sí? Hasta que alcance las RPM nominal. En el caso que el motor esté con un arrancador estrella-triángulo, se puede suponer que es 3 veces la corriente nominal, el valor de la corriente de arranque, y en el caso de los variadores de frecuencia, un poco menos, 2 o 2,5 veces. Bien. Y por otro lado, este proceso de selección, de análisis de cargas,
el resto de las cargas las agrupa en cargas variadas, es decir, lo que no es ni iluminación ni motores, lo separa como cargas variadas, que principalmente van a tener impacto los que son, va a depender del proceso de la industria, ¿no? Soldaduras, transformadores, UPS, que son una especie de baterías, digamos, básicamente para tener durante un cierto tiempo una reserva de energía para equipos críticos de un proceso. Todas este tipo de cargas, sí que tienen electrónica en su interior o por el principio de funcionamiento de los transformadores también, introducen perturbaciones en la red, especialmente en lo que se nos conoce como armónicos, ¿sí? Y la industria, dependiendo de la proporción de cada una de estas cargas que tenga, va a determinar el tamaño del grupo electrógeno. Sí, o sea, esto va a impactar en el proceso de selección y por ende en el tamaño del grupo electrógeno. Esto para que más o menos tengan una idea de si algún día les toca seleccionar una unidad. Siguiendo con la selección, no todos los grupos son iguales. ¿Sí? Es decir, el mismo fabricante va a tener distintos grupos electrógenos que entregan la misma potencia, pero el ciclo de servicio de las unidades es distinto. Es decir, te va a decir, bueno, pero vos lo querés para un grupo que esté en stand-by, es decir, solamente para en caso de que se corte la energía de la red y lo vas a usar unas ciertas horas al año, o a ese grupo lo querés como energía, como fuente primaria de energía eléctrica. Esto, como dijimos, era para casos en que la industria, por ejemplo, esté aislada de la red. El tamaño del grupo, la relación entre el generador y el motor de combustión interna no va a ser la misma en un caso que en otro. Este que está encendido todo el tiempo va a tener que tener una robustez mucho mayor. El motor va a tener que estar menos exigido, digamos, para que su vida útil no se comprometa. En el caso que sea en stand-by, como se va a utilizar unas ciertas horas al año, bueno, uno puede darse el lujo de comprar una unidad un poco más chica. ¿Bien? Lo mismo en el servicio paralelo, que era otra de las aplicaciones que vimos. Y el fabricante en este caso, este fabricante lo que calcula es un factor de carga. Sí, que es el porcentaje de tiempo que va a suministrar esa carga sobre el tiempo de operación total de ese grupo por el porcentaje de la carga, que es, uno lo va a usar a la carga nominal a ese grupo o lo va a usar a un poco menor. Bueno, esto hace que este fabricante separe a sus grupos en potencia auxiliar de emergencia, que le llama, que es hasta 50 horas por año de utilización, auxiliar hasta 500 horas, principal o continua, que tiene horas ilimitadas de uso. Es decir, hay muchas cosas a tener en cuenta al momento de seleccionar un grupo de electrógeno. No es una tarea que es muy sencilla, ¿sí? Y con todo esto que estuvimos viendo, uno puede pensar, bueno, listo, entonces, para asegurarme, por decirlo de alguna manera, compro una unidad de una potencia bastante mayor que la que necesito y listo, te lo aseguro. Además, si la industria va a crecer, bueno, me va a servir el mismo grupo en un futuro. Bueno, no es tan así, porque los grupos electrógenos tienen un límite, como cualquiera de las tecnologías que vimos, ¿no? Tienen un límite de funcionamiento. Es decir, uno no puede hacerlo funcionar a baja carga. Teóricamente, a los grupos electrógenos no están preparados para fabricar con una carga menor que el 30% de la nominal. Por eso es que se vuelve un proceso bastante complejo, por decirlo de algún modo. Bien. Bueno, seguimos 2 diapos más y cortamos. Y terminamos el martes. Bien. ¿Quedó más o menos claro esto? Sí. Como, Perfecto, gracias Marcelo. Como les dijimos hoy, al variar la carga de un grupo electrógeno, es decir, cuando uno aumenta o disminuye la energía eléctrica que le pide a un grupo electrógeno, el mismo va a tener perturbaciones, ¿sí? Que primeramente lo que va a variar, como dijimos, es la velocidad de rotación del motor, impulsor del generador, y eso va a impactar en el voltaje que se genera y en la frecuencia principalmente que se genera, ¿sí? Entonces, al momento de determinar
de seleccionar un grupo electrógeno, también es importante tener en cuenta esto y saber, ¿sí?, o determinar la red que este grupo tiene que alimentar, qué porcentaje de caída y de frecuencia admite. ¿Sí? Eso va a depender de los equipos que tengan que alimentar esa red. Generalmente se admite un 30% de voltaje y 25% de frecuencia, generalmente hablando. ¿Bien? Pero bueno, va a depender de las cargas que tenga que alimentar este grupo electrógeno en esa industria, ¿no? Lo mismo para la duración del tiempo de recuperación, ¿sí? Obviamente, si uno quiere menor caída de voltaje, menor caída de frecuencia y menor tiempo de duración, va a tener que seleccionar un grupo de una potencia mayor, ¿no? Y es más caro, tanto en la inversión como en la operación. Y va a impactar también, con lo que dice acá, el porcentaje de paso de carga y el tipo de carga. Es decir, no va a ser lo mismo, como yo les dije hoy, que una industria tenga 10 kilowatts de potencia en motores y que esos sean 10 motores. Entonces uno lo va encendiendo de a uno y el grupo como que ve que le van sumando de a 1 kilowatt a la vez, que tenga 10 kilowatts la misma potencia pero en dos motores. Y cuando uno enciende un motor de 5 kilowatts, el grupo recibe una perturbación mucho mayor. Entonces eso va a impactar también en el tamaño del grupo, ¿sí? Hoy en día la mayoría de los grupos electrógenos cuentan con sistemas de controles electrónicos que son los encargados de que todas estas perturbaciones sean las mínimas que se puedan, ¿sí? Pero bueno, igualmente tiene un impacto en lo que es la calidad de la energía que genera, digamos. Y va a impactar también en la selección de las unidades. Y ya yendo a lo que es motogeneradores aplicado a plantas de generación, existe una normativa, ¿sí?, como en el caso de que nos explicó Fede para las turbinas de gas, los ensayos que se le hacen, que va a determinar la potencia que puede generar ese motogenerador en ciertas condiciones, digamos. Otra vez, para que todos los fabricantes las brinden en las mismas condiciones. Entonces, hay normas ISO que detallan las tareas de medición de potencia que los fabricantes tienen que hacerle a los motogeneradores para determinar la potencia nominal que son capaces de entregar, ¿sí? Y encima, también hay otra norma ISO que cataloga los distintos tipos de aplicación que puede tener los motogeneradores. ¿Sí? Pueden estar abocados a, como dice acá, potencia prime, un motogenerador que es para respaldo de horas pico, o sea, para cubrir los picos de potencia. Horas ilimitadas, que esto ya estaríamos con lo que es generación del tipo base, ¿sí?, que generalmente es un 80% de la potencia prime, es decir, uno puede utilizar un poco más exigido al grupo si la va a usar solamente para respaldo porque es unas horas al día, pero ya si lo va a usar como potencia base, conviene que le pida menos para que la durabilidad sea aceptable. Y existe también, como vamos a ver acá, plantas de generación de emergencia. Uno de los puntos a favor que tiene la generación mediante motogeneradores, la generación de energía eléctrica con motogeneradores, es el tiempo muy rápido que tienen estas unidades para arrancar y para parar, ¿sí? O sea, como también vimos con las turbinas de gas que tenían un buen tiempo de respuesta, bueno, los motogeneradores tienen el mismo o más o mejor tiempo de respuesta en algunas ocasiones, como vamos a ver, ¿sí? Todas estas pruebas también se hacen bajo condiciones ambientales controladas. La norma establece que se hace a 1000 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de 40 grados Celsius. Todos estos ensayos, ¿sí? Entonces esto hace, igual que como vimos con Pico en las turbinas de gas, que esté todo bajo la misma norma. Eso es lo que busca esta parte, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Lo que queda ahora es meternos con lo que es plantas de generación de potencia, pero lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Así discutimos un rato cómo son las plantas, dejé la mejor parte, ¿no? Cómo son las plantas de generación de potencia de motogeneradores o de esta tecnología. Así que bueno, detengo el video acá y seguimos el martes.